Buenas noches, bienvenidos una vez más al Fuego de Zeus. Hoy estaremos hablando de Karl Marx, así que vamos a una cápsula y volvemos en un minuto. Karl Marx nace en mayo de 1818 en Alemania. Muere en marzo de 1883 en Londres. Las teorías de Marx sobre la sociedad, la economía y la política, que se conocen colectivamente como el marxismo, sostienen que todas las sociedades avanzan a través de la dialéctica, pero con un enfoque materialista y de praxis. Fue muy crítico de la forma socioeconómica vigente de la sociedad, el capitalismo a la que Lenin llamó la dictadura de la burguesía, afirmando que se llevaba a cabo por las acaudaladas clases dueñas de los medios de producción, para su propio beneficio. Sostuvo que la sociedad, bajo el socialismo, sería regida por la clase obrera, en lo que la llamó la dictadura del proletariado, a la que posteriormente se llamará socialismo o Estado socialista. Entre sus obras podemos citar El capitalismo, Manifiesto comunista. Hoy tenemos una invitada muy especial. Bienvenidos al programa Fuego de Zeus. Bien, ahí teníamos la cápsula de nuestro autor, Karl Marx. El año pasado ya habíamos hablado de este autor en un programa. El referente era otro, el pensador era otro, mejor dicho, y hoy nos va a dar su punto de vista y obviamente va a hablar de este autor, Cintia Cisneros, que ya vino, nos habló de Slavoj Žižek y ahora nos hablará de Marx siguiendo su línea. Y bueno, bienvenida, Cintia. Muchísimas gracias, Eduardo. Es un placer estar aquí con tu audiencia, contigo, para hablar justamente de este autor. Me parece muy importante de analizarlo justamente hoy en día porque lo que ha hecho ha sido evidenciar la forma de un análisis mucho más integral, que creo que es lo que nos hace falta hoy en día, ¿no? En la actualidad. Bueno, justamente te iba a decir eso, ¿no? Como un autor, un pensador del siglo XIX, como hoy por hoy se está quizás hablando más, entendiendo mejor, pero bueno, un autor del siglo XIX reconocido quizás recién en el siglo XXI, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué se da esto? Bueno, yo para empezar creo que es importante señalar que cuando uno lee sobre la obra de Marx, El Capital, creo que es necesario no solamente entender el contexto histórico en el cual esto se va desarrollando, sino también entender, como tú dices, ¿no? la necesidad de por qué es importante tocarlo ahora. Ahora, para esto me gusta recurrir siempre al tema del análisis de la lógica que utilizan los autores. ¿Por qué? Porque a partir de esta lógica, como te comentaba en un programa anterior, puedes remitirte al uso de herramientas conceptuales que te permiten identificar dentro del discurso cuáles son los elementos de la lógica que utiliza el autor para irlos desarrollando, concatenando y llegar a una conclusión. En el caso de Marx, me parece muy importante el análisis que él hace, por ejemplo, desde el principio de la obra. Él dice, por ejemplo, es importante analizar la mercancía desde que ésta se fabrica, desde que ésta ingresa al mercado. Y para ello es necesario identificar de dónde viene esta dinámica, esta utilización del producto como ya no solamente un objeto que satisface una necesidad física en un primer momento, si hablamos de la época primaria, de las cavernas, de los hombres que nos antecedieron, qué sé yo, cazadores, recolectores, la vida sedentaria, no la época, ¿no? Entonces, si bien él hace el análisis desde una visión
social del problema, va introduciendo ciertas categorías que son importantes para lograr un análisis mucho más integral de lo que sucede en la sociedad. Entonces, ¿qué te decía? Tenemos que las personas entran en una relación con la naturaleza dentro de su análisis, poniéndote en los términos más sencillos, ¿sí? Tú entras en relación con la naturaleza. Tú inviertes un tiempo de adaptación en un medio natural, pero empiezas a elaborar productos en función de sanear estas necesidades. Entonces, en las sociedades antiguas, tenías gente que, por ejemplo, desarrollaba trabajos, desarrollaba productos como resultado de su esfuerzo, en los cuales invertía una fuerza de trabajo y un tiempo de trabajo para elaborar un producto, como te decía, destinado a satisfacer una necesidad. Es de lo más sencillo esto. Cuando Marx dice, vamos a analizar el valor de uso de la cosa, está hablando de un objeto que va a satisfacer esta necesidad física, puedes hablar de la ropa, puedes hablar de la comida, etcétera. Y luego de una necesidad de intercambiar este producto con otro, en tanto ya este producto no se crea como un objeto de uso, como un valor de uso, sino como un objeto para ser intercambiado como mercancía. Por lo tanto, ahí hablamos de un valor relativo, ¿sí? Entonces, es a partir de este análisis que te permite entender en términos muy elementales cómo va a desarrollar la teoría de cómo este producto posteriormente se convierte en una mercancía equivalente que va a permitir de cierta manera generar esta dinámica que va en sus inicios ser la base de lo que es el capital, ¿ok? Entonces, en este análisis que él hace, él te plantea, ¿no?, entender por qué es importante asumir o comprender que esta mercancía tiene esta doble característica, ¿no? El valor de uso y el valor de intercambio, el valor relativo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en tanto tú hablas del valor de uso, tú estás hablando de una categoría más cualitativa. En tanto tú hablas de un valor relativo, tú estás hablando de una metodología más cuantitativa. Ahí tenemos ambas metodologías de la base científica, ¿ok? Cuando hace el desarrollo de su tesis, de su análisis, de sus argumentos, él te plantea analizar en el tema del valor relativo lo que es el valor de la equivalencia general de la mercancía. Entonces te dice, si por ejemplo yo te hablo de una casaca y te hablo de 10 yardas de lino, yo te estoy hablando de un intercambio que se da en función de la inversión del tiempo de trabajo que tú has, valga la redundancia, invertido para construir una casaca y la otra para tejer e hilar el lino, ¿ok? Entonces yo empiezo a desarrollar mi intercambio de mercancías con otra en función del tiempo invertido. El tiempo invertido es lo que él llama la magnitud del valor. ¿Te das cuenta? Ya estamos hablando de 3 categorías. Ahora, dentro de la categoría del valor relativo de la mercancía, tú tienes objetos que de pronto ya no solamente van a ser intercambiados entre una chaqueta y 10 yardas de lino, sino que voy a intercambiar, pon chaqueta aquí y abro un paréntesis y puedo decirte, qué sé yo, 10 yardas de lino, voy a hablar, digamos así, al tanteo, porque yo de comercio, no lo sé, ponle 10 libras de té, ponle 10 barras de hierro, ¿no? Voy a ir intercambiando, o sea, cuando pongo yo esta mercancía a este lado, yo estoy generando una equivalencia de esta mercancía con A, B y C, ¿se entiende? Ahora, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, ya en las sociedades más desarrolladas, tú tienes, por ejemplo,
los sumerios, los babilonios, cuando por ejemplo Hudson te dice, de todas las sociedades que manejaban una estadística, ¿no? Un registro de cómo ellos manejaban sus cuentas, tú tienes que los sumerios hacían todo un análisis de cómo se desarrollaba, por ejemplo, el sistema no solamente de tributo a su no puedes decir estado, al palacio, ¿sí? El tributo de los comunarios, podría decir, de los siervos al palacio, a la gente de palacio, cómo ellos debían pagar su tributo, sino además cómo se manejaba todo este tema del crédito, ¿sí? Cómo se manejaba todo este tema del borrón y cuenta nueva, ¿sí? En el cual ellos decidían, por ejemplo, el perdonazo cada cierto tiempo, ¿no? Porque ya la deuda había sido pagada. O sea, y eso es lo que decía Hudson, ¿no? Después de este problema que estamos viviendo con el coronavirus, tiene que haber un perdonazo, porque hay este tema de que ya se da el board slate, si mal no me equivoco, o el slate board. ¿Por qué? Porque dices, borra la pizarra de deudas, ¿sí? Y entonces borro esto y renuevo la economía, permito que se reactive. Entonces él dice, tenemos este conocimiento de esto. Cuando Marx analiza cómo se va desarrollando la intervención ya no solamente de una mercancía que se va a equiparar con otras, con A, B y C, sino que esta va a ser sustituida por la aparición de el oro como equivalente general. Entonces tú tienes que ahí Marx te dice, estamos hablando de lo que es la formación del dinero, ¿no? Los principios de la formación de este juego que va a entrar en circulación para el intercambio de mercancías, para equiparar su valor y el precio, ¿sí? Entonces, cuando él analiza, por ejemplo, estas dos características de la mercancía, que te dice son el valor de uso y son el valor relativo, Marx te está diciendo, es necesario que consideres que detrás de, por ejemplo, de todo intercambio, detrás de todo juego de circulación del capital, hay una mercancía que obedece a todo un proceso social que por lo general permanece oculto, que no está ahí. Entonces es como que si la cosa comenzara a cobrar vida por sí misma, ¿te das cuenta? Y ahí es donde entra a hablar de un fetichismo de la cosa. Entonces, creo que lo más importante de este análisis, que he intentado hacerlo de la forma más básica posible, tiene que ver con el hecho de analizar el tema de la producción del producto, la producción de la mercancía, como parte de un proceso social que incluye una inversión de tiempo de trabajo, incluye un esfuerzo, incluye el despliegue de capacidades, ¿sí? Y esto genera necesariamente una ganancia, pero mientras mayor es la ganancia, menor va a ser la evidenciación de este proceso social que subyace a la producción de una mercancía. ¿Okay? Entonces él dice, uno de los primeros que analiza el tema de la mercancía, el valor de la mercancía, es Aristóteles. Y él dice, Aristóteles, cuando analiza el valor de la mercancía, te hace ¿cómo te puedo decir? Evidencia parte del proceso social que subyace, porque en cuanto tú hablas del valor, tú dices, yo produzco un par de zapatos porque se necesita para poder caminar, por lo tanto es un valor de uso, ¿sí? Cuando tú evidencias que este valor requiere de una inversión de tiempo, de trabajo, tú estás hablando
de personas que necesitan trabajar para producir esas mercancías y generar riqueza. Por lo tanto, cuando Aristóteles habla del valor de la mercancía, no avanza hacia el valor relativo. Digamos que habla someramente del tema del valor. Y él dice, Aristóteles habla muy superficialmente del tema de valor, no lo profundiza, pero su genio radica en evidenciar que si haces una mercancía es porque estás invirtiendo un tiempo en algo que tiene valor. Por lo tanto, el valor deviene del tiempo que tú inviertes en producir ese producto. Entonces te dice, él no profundizó más en esto porque la sociedad en la que él vivía era una sociedad de esclavos. Y si tú metes la idea de que la mercancía cobra valor en el momento que tú inviertes tu tiempo de trabajo, los esclavos al meter su tiempo de trabajo iban a exigir que se les pague en justicia. Entonces tú no puedes generar zozobra en tu estado o en tu sociedad. Tú tienes que generar ciertos parámetros porque tú eres, digamos, parte de ese grupo, de la nobleza o del grupo dominante, ¿sí? Tú educas a la gente que va a gobernar. Entonces, tú tienes que, eso como que no se profundizó. Pero para quien quiere un poquito indagar sobre este tema del valor, porque normalmente pasas de largo, ¿no? No te detienes a analizar la forma en la que analiza, valga la redundancia de nuevo, la lógica que se utiliza para el despliegue de los conceptos. Entonces, como te decía, empezamos con el análisis de un objeto, ¿sí? Normalmente hacemos el análisis de un objeto a partir de lo que vemos del objeto. Normalmente ese es el proceso de deducción, de ahí parte la pregunta, el cuestionamiento. Pero en Marx, tú tienes que el análisis que él plantea deviene directamente de la inversión del tiempo, pero más atrás deviene de la necesidad de satisfacer una necesidad, una vez que estás aquí en este mundo, del ser humano, como ente individual, como ser individual y como ser social. ¿Te das cuenta? Entonces tú tienes que, cuando hace este análisis, él dice, ¿no? El ser humano es capaz de transformar su sociedad, ¿no? De transformarla, pero también de ser transformado por ella. Quedaremos acá, Cintia. Okay. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Bien, estamos con el segundo bloque. Cintia Cisneros hoy expone sobre Karl Marx. Y bueno, Cintia, quería que ahora nos hables sobre el fetichismo, que nos expliques qué significa, según Marx, que bueno, se caracteriza por esto, ¿no? Sí, lo que te decía, ¿no? Tienes la mercancía que ya está elaborada y que entra en circulación. Él dice que el producto se convierte en mercancía en el momento en el que no cumple una función de valor de uso para el propietario, sino que está destinado al juego de la circulación del mercado, ¿sí? Eso para avanzar en este punto. Y haciendo el análisis sobre el valor relativo, él nos decía que, por ejemplo, el valor relativo se refería o se abocaba más al tema del intercambio de los productos. Y cuando hablas del intercambio de los productos, tú hablas de precios, hablas de equivalencias, equiparación. Entonces, él dice, normalmente en este juego, ¿no? de circulación del producto, del capital, en la compra y venta, ¿no? Dinero, el intercambio, dinero, mercancía, dinero, en todo este movimiento de circulación del capital, hay un proceso de relacionamiento entre los objetos
como si ellos cobraran vida por sí mismos. Y es como si ellos se intercambiaran en un juego en el que se invisibiliza este proceso social que evidencia o que comprende lo que es la fuerza de trabajo del ser humano, ¿sí? La fuerza de trabajo es la inversión del tiempo que se ha desarrollado para la elaboración del producto, y te hablaba en el anterior bloque de cómo en la época de Aristóteles esto no se profundiza por el tema de la organización social, política de la sociedad de este gran pensador. Entonces, se habla de una cualidad de estas mercancías que van a interactuar entre ellas como si cobraran vida, según Marx. Es una cualidad muy sensual, si se quiere, ¿no? Es como que la mesa deja de ser un artículo que solamente cumple una función de uso y entra en un mercado en el cual se presenta ya como si él tuviera un valor en sí mismo, como objeto en sí mismo. Ya yo me olvido de la persona que fabricó esta mesa, de las condiciones en que las fabricó. Ya yo no veo ese proceso social que subyace a toda la elaboración de la nueva mercancía a partir del desarrollo tecnológico de la sociedad. Entonces, tú tienes, por ejemplo, que cuando a fines del siglo pasado, tú tienes que las empresas empiezan a desarrollar otra nueva dinámica de acumulación a partir de la bancarrota. Cuando, por ejemplo, tú hablas del rescate, ¿no?, que se hace, las burbujas económicas, lo que tuvimos el año 2008 con la crisis inmobiliaria y todo esto, y tú tienes que, por ejemplo, sale el Estado y dice, yo tengo que rescatar a los bancos, y le inyecta millones de dólares que son resultado de los impuestos de los ciudadanos, ¿no?, pero que ya tiene carta blanca para decir, inyectamos, y nadie se va a quejar. Entonces, las grandes empresas y grandes corporaciones, en este caso las bancarias, son las que reciben, ¿no?, todo este dinero, y luego ellos subsanan su tema, pero también se quedan con las casas que, como no han podido ser pagadas, todas vuelven al redil. ¿Te das cuenta? Entonces, es como que un juego que se presenta en el cual tú siempre sales el engañado. Como tú desconoces toda esta lógica y toda esta dinámica, tú no puedes tomar conciencia de cómo realmente se presenta el juego ni cómo reacciono para evitar salir desplumado. El tema es mucho más complejo cuando tú hablas de... primero sanearemos esto. El fetichismo, entonces, se presenta como esa cualidad sensual del objeto, como objeto en sí mismo, como mercancía en sí mismo, ¿sí?, que no nos evidencia el proceso social que subyace a su construcción, a su elaboración. Por lo tanto, como te decía, tienes estas grandes empresas, las maquilas, las empresas de Estados Unidos, para no pagar $1 a la hora o $12 la hora a sus obreros, que encima exigían seguros por lo desarrollado de los derechos allá, trasladaban sus empresas a Asia o trasladaban a la India, y ahí pagaban centavos, o a México, ¿no es cierto?, centavos por la hora, ¿sí?, incluida la mano de obra de niños. Entonces, tú tienes todo un sistema desgarrador que va subsumiendo a la gente a un sistema de esclavitud propio del siglo XVI, y tienes una hiperganancia para estas grandes corporaciones que se alimentan de la vida de sus trabajadores en este sistema de esclavitud. Del otro lado, tienes un sistema que fetichiza aún más la mercancía, en tanto la mete en estas grandes show del espectáculo, de la media, ¿no? Tú inviertes, por ejemplo, ¿qué te digo? Según el análisis de Klein, tú tenías que las empresas, en el libro No Logo, tú tenías que las empresas Nike, empresas de conocidas marcas, invertían, ponte, los últimos 10 años del siglo pasado, invertían el 80% más de sus ganancias.
si invertían un 80% más en lo que era publicidad, esa inversión era casi directamente proporcional a la disminución del salario de las personas. Por lo tanto, yo aumentaba lo que difundía en publicidad en un 80-90% y ese 90% yo disminuía el salario de las personas. ¿Te das cuenta? Entonces es una dinámica bastante rentable, porque la gente no se da cuenta de cuáles son sus derechos, de cuáles son sus posibilidades de reclamar, porque tengo al Estado que impone las políticas de trabajo y tengo al Estado que impone las formas de crédito para esta gente, y tengo un Estado con un aparato represor que al momento que no me cumplen, a la cárcel. ¿Te das cuenta? Entonces voy armando una nueva sociedad, una sociedad que se alimenta de este tipo de dinámicas sociales y productivas, ¿sí?, que a las finales nunca te permiten una vida digna en estos países. Pero ¿qué sucede? El mercado no es un absoluto, es algo movible. Entonces, primero dejamos en claro entonces el término de la fetichización. Se refiere a ese carácter místico de la cosa, en la cual la cosa misma es como que se hace independiente de su creador. ¿Sí? Tú no puedes ver el esfuerzo de niños en la construcción de esta máquina, no puedes ver a las madres, no puedes ver a los hombres, la esclavitud no la ves. ¿Sí? Entonces solamente veo la sensualidad que me provoca el hecho de tener una mesa de marca, una ropa de marca, qué sé yo, unos zapatos de marca, en los cuales yo ya no estoy comprando el zapato, yo estoy comprando la idea de sensualidad que me da. Entonces yo estoy comprando la posibilidad de que vuelo como un Michael Jordan cuando me compre unas Nike. ¿Te das cuenta? O just do it, ¿no ves? Solo hazlo. Y entonces, pucha, ya estás realizado. Entonces, cuando, por ejemplo, tú tienes a un Slavoj Zizek, ay, mira, que te dice, tienes que, la fetichización de la cosa hoy en día ha avanzado hasta tal punto en el cual tú estás buscando un placer ilimitado en la adquisición de la cosa. Tú estás hablando ya no de la creación de necesidades básicas del ser humano de antes, que buscaba llenar necesidades, alimentación, vestido, techo, qué sé yo. Tú estás alimentando necesidades de ser a través del objeto, de realización personal, de acceder a la felicidad, el éxito inmediato. Entonces, son valores que se imponen a través del show, del espectáculo, de la mass media. Y como te decía, ¿no?, en el tema, por ejemplo, de la mujer, si tú profundizas un poco más, tú evidencias por qué la necesidad de que la mujer se la tuviera sometida desde pequeña, haciéndole creer que todo lo que hacía lo hacía mal y que no podía gobernarse a sí misma, que la mujer debe ser ridiculizada y vituperada cada vez que intenta exigir respeto de igual a igual, porque ella no puede compararse en su capacidad a la de un hombre. Por lo tanto, la forma de reducir a la mujer, tanto en los países desarrollados como en los países en desarrollo, era disminuirle el sueldo, por lo menos si el hombre gana 100%, la mujer un 70%. Por otra parte, si hacemos el análisis sobre los datos del Banco Mundial, tú tienes que el año 2011 ya se conoce esta problemática de la mujer, en la cual entramos en un círculo vicioso de pobreza, ¿sí?, con el tema de la feminización de la pobreza. Entonces tú tienes que mujeres que incluso sin tener un hijo ya están en este rango, y son mujeres las que más trabajan en las maquilas y van con sus hijos. Entonces, ¿qué está pasando, no?, actualmente? Si tú tienes un gobierno que te dice, vamos a darle posibilidad a la mujer de que nos entre a la política, de que hable la mujer, pero sin embargo la sigues limitando a que entres a la política, sí, pero vienes, vamos a la reunión y tú te encargas de servir las ollas, ¿no? O sea, a ver, y el momento que tú criticas, le dices, no, sáquenla, esta revoltosa, rebelde, ¿qué quiere? ¿Qué cosa se ha creído? Tú tienes lo que estamos viviendo hoy en día. ¿Qué? Tienes un machismo que cree que lo sabe todo y lamentablemente está pecando de, no sé si decir, de demasiada soberbia, demasiada autosuficiencia.
y del otro lado demasiada ingenuidad, porque, ¿sabes? Es como que se manejan lógicas de dominación en la que te acostumbras y te haces un hábito. El hábito consiste en cómo yo articulo los argumentos, articulo el discurso y cómo justifico mi acción. ¿Te das cuenta? Entonces, si en mi cotidianeidad estoy acostumbrada a que la mujer no me responde, no me levanta la voz, no se atreve conmigo, entonces estoy creando barreras de comunicación con un ser humano que por estar en la más baja condición del sometimiento, en el sector más vulnerable de la sociedad, tiene la posibilidad de percibir más claramente cómo viene el tema de la dominación, no solamente a partir del discurso, sino a partir de la intuición. ¿Te das cuenta? Porque se dice, la persona o el ser humano que está más dominado es el que más rápido reacciona al juego este de la dominación y a cómo se va desenvolviendo. Pero el momento que tú tienes poder, tú ya dejas ese sector. Cuando tú dejas ese sector, tus lógicas de pensamiento, de racionalidad, se afilian más a esas lógicas de poder. Entonces, tú asumes que ciertamente el trabajo que vienes desarrollando tiene que tener una coherencia y tiene que tener una concatenación lógica con lo que tú entiendes por realidad. Cuando, por ejemplo, tú me dices cómo podemos leer a Marx ahora, ¿no? Y yo te decía, mira, hay un ejemplo muy bonito cuando Marx se refiere a la fetichización y te dice, adquieren una personalidad estos objetos como si, por ejemplo, yo agarrara y mirara un objeto que es atravesado por la luz, te decía, ¿no es cierto? Entonces miro el objeto, pero yo no tomo conciencia de este hecho. O sea, yo estoy mirando el objeto y estoy identificando la cosa que es, pero yo no tomo conciencia de esto como un hecho subjetivo de incitación o de estimulación subjetiva al nervio óptico que percibe el objeto de una manera porque una luz está interviniendo, sino que yo lo percibo como una relación entre cosas y doy por sentado que eso es así. ¿Te das cuenta? Entonces, yo no entro a un análisis mucho mayor del objeto, es ahí. ¿Qué hace la media? ¿Qué hace la propaganda? ¿Qué hace todo este show del espectáculo? Es bañarte a la cosa, aislarte mucho más de ese proceso social, a partir ya, como te decía, ya no es solo la cosa, sino la emoción que te genera. ¿Te das cuenta? La emoción de la marca, la emoción de adquirir algo. Entonces, tú viste el video, por ejemplo, de Pink Floyd, cuando sale Money, ¿no ves? Y sale la mujer en el auto. Es la búsqueda del placer por el placer. ¿Ok? Ahora, que, por ejemplo, en Slavoj tú tienes que él te dice, mira, así como el ser humano tiene esa búsqueda del placer por el placer, analizar a Marx en la abstracción real que él hace del análisis social, político y económico nos convoca a entender que estamos hablando de nuevas necesidades que está creando esta realidad virtual a través de la pantalla cibernética, del ciberespacio, perdón, no cibernética, del ciberespacio, que te permite creer que eso es una extensión de la realidad. Entonces te pierdes en una realidad que no es tuya, ¿sí? Y te acostumbro desde niño. Tú no ves extraño que una criatura te diga, oye, tengo diamantes, tengo oro, mi castillo de ópalo, de qué sé yo, ¿no? De piedras preciosas. Y realmente lo tienen, según ellos, pero es toda una fantasía que se mueve en ese ambiente, ¿te das cuenta? Entonces las necesidades desde pequeño va a ser tener este tipo de propiedades para ser alguien de autoridad. Es la idea que uno tiene. ¿Sí? Voy creando esos sueños. Entonces, cuando tú hablas de jóvenes, hablas de nuevas generaciones, tienes, por ejemplo, esta cultura del reggaetón, de toda estos nuevos valores que transgreden esa lógica con la que hemos crecido generaciones anteriores, donde la familia, los valores de responder a una identidad social, cultural, se van diluyendo, ¿sí? Tú tienes generaciones que son pasto fácil de estas nuevas ideologías, ¿ok? Ahora, ¿qué sucede? Antes de continuar, Cintia, vamos a una pausita. Ok.
Bien, vamos a un corte y enseguida estamos con el tercer bloque. Bien, estamos de vuelta con el tercer bloque. Cintia Cisneros es la que expone, nos está hablando de Marx y habíamos hablado en el anterior bloque sobre el fetichismo. Estábamos terminando la idea. Sí, como te decía, estamos hablando de una relación que se interpreta a partir de mirar el objeto como una relación objetiva y no como una estimulación sensorial, como una estimulación subjetiva. Y es interesante cómo algunos autores desarrollan esta idea de la percepción y el fetichismo, cómo juntan estas categorías para después intentar sobre esta base explicar cómo es el tema de la comunicación y los marcos del significado que se desarrollan en la sociedad, ¿sí? Y esto es importante porque tienes que varios autores posteriormente te van a hablar de que la realidad, y es lo que está muy en boga hoy en día, que la realidad es una construcción social, es básicamente esto, es una percepción que tú tienes. Entonces, esto es muy interesante porque si bien Slavoj Žižek nos habla de un fetichismo orientado a la búsqueda del placer por el placer, ¿no? Y a partir de su análisis desde Jung, desde Freud, te dice, cuando ellos analizan el drive, el impulso de muerte, el death drive, ¿no? Se refiere básicamente a la búsqueda insaciable del ser humano por la realización humana, pero que de alguna manera vinculada al tema del nuevo capitalismo, asocia esto a la realidad virtual, ¿sí? Del ciberespacio, y hace una interpretación de su realidad a partir de los elementos que conforman esta construcción social que le brindan las redes sociales. ¿Ok? Entonces él por eso insiste y dice, así como Marx decía que el límite del capitalismo es el comunismo, porque tú tienes que el capitalismo para reinventarse y volver a acumular hace constantemente revoluciones, ¿no? Se destruye a sí mismo y sobre eso se expande y tienes ahí las crisis que son parte de la ingeniería financiera de los últimos años. Tienes que, a partir de este juego se va a desarrollar esa expansión del mercado, pero tiene que haber un límite, y el límite lo plantea la escasez de los recursos. ¿Te das cuenta? Pero, ¿qué pasa cuando la ciencia avanza? Y tú me estás hablando de nanotecnología. Entonces, el recurso que es ahora comerciable es tu cuerpo. ¿Te das cuenta? Yo ya no te vendo alimentos, yo te vendo acerrín y tú consumes y pagas en dólares, en euros. Ya no te doy azafrán, te vendo acerrín, papel de acerrín. La carne, si quiero vendértela, le pongo, qué sé yo, la expongo a gases que hacen que parezca rica, que parezca llamativa, que te parezca saludable cuando en realidad está podrida. ¿Te das cuenta? Entonces, estoy utilizando nuevos elementos que me permiten hacer una manipulación de bioingeniería genética en un principio de los alimentos, después del ser humano, a continuación, que me permite generar nuevas formas de lucro. ¿Ok? Entonces entramos al COVID. Entramos a una nueva sociedad a la que se le conoce como el gran reseteo, ¿no? Entramos a una etapa en la que se dice, se ha fabricado un virus, que es un virus de laboratorio, la gente se asusta, nadie sabe nada, los médicos de los países en desarrollo menos sobre nanotecnología, y se limitan a decirte, nosotros solo aplicamos el protocolo internacional. No importa si el protocolo internacional te dice que 8 de cada 10 se van a morir.
¿no? Y es el ejemplo que decía en todos lados. Si tú me das un protocolo internacional para hacerte un pastel y se me queme en un 80%, ¿cómo no voy a ser capaz de cambiarlo? ¿Ok? 2. Tenemos entonces que ese fetichismo, ¿no? Que se aplica ya no solamente al tema de la cosa, se aplica luego a las emociones, en un, no desplazamiento, pero en una perfección, un perfeccionamiento de lo que es el capitalismo, ¿no? Que ya no vende solamente objetos, sino emociones, y posteriormente en una perfección mayor con la nanotecnología. ¿Te das cuenta? Porque ya no te puedo vender más emociones, ya no hay objeto, ahora te vendo a ti mismo. ¿Ok? Entonces, ¿qué uso? Entro al campo de la nanotecnología, pero mira cómo entramos. Nosotros que estamos viviendo en la época del martillo y el clavo para arreglar las cosas, no, porque simplemente cuentas con un sistema institucional altamente deficiente. Es cierto, pero no es por un gobierno, es porque desde que se fundó la República esto tenía un objeto, ¿me entiendes? Le daban la independencia a los países en desarrollo, pero las nuevas formas de generar esta esclavitud tenían que pasar por las políticas económicas que se implementaran y que se impusieran en estos países, en donde solo el 2% manejaba el país. Y ese 2% sí tiene derecho a vestirse bien, a comer bien, ¿sí? A estudiar, mientras que el 80% tiene que acatar. Tienes una Bolivia clandestina, ¿no? De la que te habla San Ginés, una Bolivia que no se mira a sí misma, que se le enseña a sentir vergüenza, pero que es el espejo de lo que somos todos los países de Latinoamérica. ¿Ok? Tú siempre buscas mejorar la raza, hablas de salir al exterior, hablas de vivir mejor afuera, pero no hablas de querer a tu tierra, no hablas de quererte. Y lo peor de todo, tampoco de conocerla, tampoco de defenderla, tampoco de asumirte parte de esta tierra, porque no hay otra. Hasta que llegas al tope del capitalismo en el que dices, ya, se acabaron todos los productos, ya no hay recursos. Entonces, ¿qué queda? Despoblemos. El reseteo. Algunos dicen, no, esa es una teoría conspiracionista, esa es una teoría que no tiene base, que les encanta a la gente que no lee. Ok. Creo que durante la Guerra Fría se decía que el comunismo hacía que los comunistas eran los que se comían a los bebés con tomate, ¿no? Claro, ahora hay que demostrar que realmente la cabeza no les da para pensar más. Y es lamentable cómo se construye el discurso, por ejemplo. Primero quiero decirte entonces, con el fetichismo cerramos, hemos hablado de cómo se va dando esta vida a los objetos, que luego se recicla este capitalismo a partir de la venta de emociones y que posteriormente se recicla a través de lo que es la nanotecnología con el desarrollo científico-tecnológico de hoy en día. Ok. Según varios analistas como Schwabs, la cuarta revolución tecnológica, industrial, digital, no recuerdo, pero la pueden buscar, Schwabs, el 2006 más o menos saca este libro, es la cuarta revolución, y ahí te dice, por ejemplo, es necesario que el sistema obsoleto en el cual nos estamos desarrollando a nivel de marco jurídico se transforme en una recreación de nuevas políticas públicas que consideren estos nuevos marcos de relacionamiento comercial entre los países a partir de este desarrollo científico-tecnológico de la inteligencia artificial, de la robótica, en donde ya no estás hablando de gente que vende mercancía directamente, que es la que se hace de el plusvalor, sino que estás hablando de gente que no ha escrito ni un solo contenido y que sin embargo vive vendiendo contenidos, como es Facebook. O de gente que no ha escrito ni un solo libro y sin embargo vende cantidad de libros y se hace millonario, como es Amazon. ¿Te das cuenta? Entonces estamos hablando de otro tipo de dinámicas en las que estamos contando con nuevos sujetos que intervienen en la nueva toma de decisiones cada vez más importantes. Tienes un Bill Gates vinculado a la farma, a la Big Pharma. ¿Okay? Entonces, como te decía,
ya no está en venta solamente el objeto que yo produje, ya no está en venta solamente la emoción que yo sentía a partir del objeto, ahora estoy en venta yo, mi cuerpo, ¿sí? Entonces, ¿cómo reaccionan los países en desarrollo dentro de toda esta lógica? Tienes una sociedad del primer mundo que se aterra, que ya vive aterrada con el tema de cuidarse, el tema de la salud, el tema de verse joven, ¿no? El dilema de todos los tiempos de la piedra filosofal, la fuente de la juventud y qué sé yo. Sociedades de personas que viven hasta los 90 años, que son un costo para el Estado, sí, que los jóvenes tienen que sostener porque pagan los impuestos. Pero ojo, para sostener toda esta dinámica y el estado del welfare, ¿no? del bienestar, tú tienes que seguir exaccionando al sur. Tú tienes que seguir produciendo a través de esas maquilas que tú tienes en los países que ahora se están levantando, que han generado un efecto contrario. Porque yo hacía que mis empresas quiebren en la China. Pero ¿qué hizo China? Aprovechó el know-how y entonces empezó a producir y hacerle, ¿cómo era? El dumping, creo que se le llamaba, cuando ellos sacaban la radio a $100, China te sacaba por $3. Entonces irrumpe el mercado con cantidad de mercadería. Claro, para esto China no es que aplicó el socialismo y que todos felices y todos cantando, no. Fue salvaje el neoliberalismo, claro que sí, como lo es en todas partes del mundo. Pero ojo, lo que ellos hicieron al crecer fue también reinvertir en su gente, ¿me entiendes? Entonces ellos apostaron por la educación y empezaron a mandar hacia afuera. La meca era en Estados Unidos y Canadá y otros países de este sector. ¿Por qué? Porque se necesitaba que, o sea, países del primer mundo me refiero, porque se necesitaba que la gente se preparara más. ¿Te das cuenta? Entonces tienes una Francia que invierte en laboratorios de biotecnología, ¿no? Empresas farmacéuticas y que detona la bomba y todo el mundo a fabricar vacunas. Y Estados Unidos a acusar a Rusia de que me están robando porque ya desencriptaron, porque ya saben cómo encriptamos y cómo desencriptamos y entonces sacan documentos desclasificados al año 2017, si mal no recuerdo, que decían tenemos que hacer algo contra el ciberterrorismo. Y te dicen ciberterroristas Rusia, China y Norcorea también creo que estaba, la verdad es que no recuerdo, Irán también. Entonces, claro, todos estos empiezan a fabricar, pero con diferentes valores que los valores que tiene Estados Unidos de libertad, las ideas que te propone de libertad, ¿no? Que son más que nada autodestructivas, porque tú no miras el colectivo. ¿En qué sentido? O sea, claro, lo que vendes para afuera, es el American Way of Life, lo que dice Slavoj Zizek, ¿no? Lo que te estoy vendiendo es el American Way of Life, que tú tienes que creer que la libertad pasa por eso y que el fin justifica los medios. En Irán te dicen, no, aquí nosotros tenemos nuestra religión y aquí hacemos crecer. Sociedad que se une, que reivindica valores, avanza. Por eso nos metieron el reggaetón, ¿no? O sea, aparte de que nos pasan la información mal, o sea, no te enseñan cómo analizar el discurso con lógicas de estudio, como te decía al principio del programa, para que tú puedas arribar a una conclusión y puedas transformarla. Eso nos toca hacer a punta de hacha y machete, a punta de golpes, porque nadie te lo enseña. La educación que tenemos sigue siendo mediocre porque no hay un buscar hasta el fondo cuáles son esas lógicas y técnicas de estudio que te permiten manejar herramientas conceptuales, ¿sí? De teorías que sean realmente fundamentales en el desarrollo del nuevo conocimiento, ¿no? Por eso tú me decías, ¿a quién buscarías si no es Marx? Hegel, Aristóteles. Hay que remontarse, hay que buscar, pero tienes que aprender nuevos idiomas. No te puedes contentar con lo que nos dejaron, porque tiene un objetivo que tú no quieras saber más. Exacto. Y que te pongas a bailar reggaetón. Pero ¿qué es lo peor? Nos cae el COVID aquí en Bolivia y es espantoso. Yo lo he vivido en carne propia y ves cómo los diarios se llenan la boca diciendo el gobierno no tiene nada que decir sobre el COVID ni cómo lo afrontamos. Señores, desde el gobierno se está trayendo la vacuna, por lo menos para aliviar por algún lado, que no sabemos cómo funciona, que tenemos que conocer. Ok, pero si me estoy muriendo, dame un salvavidas. Acepto cualquier cosa si me digas que después me da Alzheimer. Después lucharé contra los efectos secundarios. ¿Será que los tiene? No lo sé, averigüemos. ¿Va por ahí? Quizás sí. Quizás por eso era necesario demonizarla, porque la que me daba Alzheimer era la que vendía a Estados Unidos y que era contra el flu, contra una gripe que el cuerpo puede eliminar, pero
Aquí, ¿qué te dijeron? Hicieron toda una campaña de demonización del dióxido de cloro. A mí me dio, yo sentía como clavos en la garganta. En 2 horas, que me he tomado 4 tazas de dióxido de cloro, de una botella de 1 litro, de 10 mililitros, 10 ml sobre 1 litro de agua, santo remedio. Pero a mi pareja, ¿no?, que lo hemos internado, ha fallecido. Y eso para mí es un golpe muy duro, porque dice, Dios mío, he tenido que vivir todo ese viacrucis de subir a un hospital en la ciudad del Alto, en la que tú ves montones de basura en las esquinas. ¿Ese es trabajo de quién? ¿Dónde está la alcaldesa del Alto? ¿No? ¿Quién le reclama? Pero no, salen los periódicos a decir, claro, el gobierno ineficiente, el Ejecutivo, todo el Ejecutivo, aun cuando el Ejecutivo va sacando medidas para dar crédito, para crear sustitución de importación. ¿Qué significa esto? No va a haber más importación, estamos estimulando que haya industria aquí, que los pequeños empresarios surjan, como ha sucedido en los tigres asiáticos. Lo primero que hicieron, la primera medida, cierre, sustitución de importación. Aquí nosotros generamos, aquí nosotros producimos y nosotros consumimos. Acrecentemos esto. Y dicen, no, qué pena, no nos ha llenado, muy escueto. Claro, ¿quién lo dice? Ese mismo que tuvo el poder de estar allá en el gobierno anterior. ¿No? ¿Cómo es posible que tengamos un ministro de Obras Públicas que no hizo nada cuando había temporales devastadores de la naturaleza en Bolivia, y encima la gente tenía que luchar contra el COVID, y tienes hospitales en los que, como te digo, aplican esta receta del 8/10 que se mueren, y cuando tú empiezas a averiguar qué les están metiendo, te dicen atracurio, fentanil, midazolam. Ok, ¿qué son? ¿Relajantes para qué? Para que pueda meter el tubo que va a ventilar adentro y sostenga los organismos vivos. ¿Quién está lidiando contra el COVID? Nadie. Entonces simplemente estoy relajándote, sedándote, sobresedándote. Te pido 30 ampollas de atracurio, 30 ampollas, 8 frascos de fentanil. Te pido 90 ampollas el primer día. Cuando tú preguntas te dicen, no, solamente le aplicamos 2 ml por kilo, 0.2 y 0.4. Es la información que me daba la intensivista. Y yo le decía, ¿qué es ml? Y ella me dijo, miligramos. Ok, claro, yo entiendo que si es agua no puede ser miligramos, pero bueno, dejo ahí. Pero mira lo siguiente, yo decía, calcula no 0.2, sino 2 ml. Por tanto, por kilo, si mi marido pesaba 80 kilos y le aplicaron 2 ml por kilo, ¿cuántas ampollas podías aplicar si cada ampolla tiene 50 ml? Sentido común. ¿Cuántas? Si pesa 80 kilos 80. Y calculo 2 ml por 80, 2 por 80, ¿cuánto 160. es? 160 ml. Si cada ampolla me trae 50 ml, ¿cuántas ampollas necesitas? 3 y un poquito más de la cuarta. Claro. Listo. ¿Cuántas te piden por día? 30. ¿Qué está pasando? ¿Qué me vas a decir? ¿Que la caja era del gobierno? ¿Ah? Que aquí entra cambio de gobierno y se cambia todo como si no hubieran élites, como si no hubieran logias enquistadas en grupos de poder aquí. ¿Ah? Y me vienes a decir a mí que todo esto, no, estamos salvando aquí. Señores, paren de aplicar un protocolo que no funciona. ¿Para qué hemos formado a nuestros universitarios? Para que salgan a decir, lo siento, es el protocolo de la OMS, pero si te está quemando el 80% de la torta, que no tenemos capacidad. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Entonces me vienen a decir, no, sí, cálmese señora, sí, por favor, dése cuenta que aquí le vamos a ver. Un momento, se ha ido mi esposo. ¿Me entiendes? Entonces, no puedes decirme que es un problema secundario. Está golpeando a todas las familias, pero mira tú qué curioso. Golpea más a los políticos que representaban intereses del pueblo y políticos nuevos que estaban entrando. Y sabemos que en África el ébola se esparció aerosolizado también. Entonces, mira tú qué novedad. O sea que aquí también lo metimos con aerosol, mientras nos íbamos echando alcohol en los zapatos. O sea, seamos claros. No tengo información, busco. No me sirve, dejemos no sé si decir, la teatralización. Dejemos el discurso mamarracho que nos está matando. Basta, porque tenemos una alcaldesa que
caramba, debería encargarse de mínimas condiciones. ¿Qué es eso, la gente metida en el fango con la basura, con el granizo, mientras su pariente está con COVID? ¿Qué es eso de tener hospitales donde te dicen, lo siento, bajo el COVID se regula todo y aquí no entra nadie, porque si entra se contagia, por lo tanto yo hago aquí lo que me da la gana? ¿Tierra de nadie? ¿De qué estamos hablando? Entonces, tú me dices, ¿cómo leemos a Marx? Empecemos desde el principio. Marx te propone que lo que tú produces va a generar un valor. Lo que tú produces genera una inversión de tiempo. ¿En qué invierte su tiempo las nuevas generaciones? ¿Metidas mirando Netflix? Los que tienen el poder, los que pueden, los que tienen quien los mantenga. Pero ¿y los que no qué? ¿Muriéndose en las calles? ¿Envenenándose? Son nuevas generaciones que arrojaron el feminicidio a las calles y una institucionalidad policial que desde siempre, o sea, está hecha para no ser eficiente con las demandas. Yo llego a denunciar una denuncia por violencia doméstica, violencia familiar, y es hasta que no me muero que recién me escuchas. Así es. Ya, entonces, mira, yo lo que creo, Cintia, ya vamos a cerrar. Sí, yo lo que creo aquí es que tenemos que ser más críticos con lo que está pasando y ya dejar esta actitud tan pasiva, ¿no? De decir, no me interesa leer la sociedad, es el sálvese quien pueda, es el yo me defiendo. No, ahora no. Ahora necesitamos abrir programas de difusión, de análisis, en los que la gente pueda replantear, pueda exigir a su sociedad, a su institución que funcione y no esperar resignado a que llegue el día 13, después de que le han metido puros sedantes, a que te lo entreguen muerto. Bien, Cintia, te agradezco mucho y bueno, en sentidos pésame, nos tenemos que ir, así que te puedes despedir si quieres. Muchísimas gracias a todos y sé que esta enfermedad nos está golpeando mucho. Creo que a todos nos interpela a dejar este tipo de cultura de indiferencia frente a lo que estamos viviendo. Es necesario participar y muchísimas gracias por la cobertura, muchísimas gracias también a toda tu audiencia y esperemos que se pueda seguir trabajando otros programas en los que se pueda seguir discutiendo. Aquí no se trata de echarle la culpa a fulano mengano, se trata de que entre todos empecemos a levantar esto, que somos nosotros mismos. Así es, querida Cintia. Bien, señores, señoras, este fue El Fuego de Zeus. Hasta el próximo programa.